Bueno, arratsaldeon eta lehenengo eta behin Euskal Herriko Unibertsitatearen partetik ongi etorriak Bizkaia aretoa honetara. Para la Universidad del País Vasco es un placer acoger esta primera jornada de los Sea Days en Bilbao y yo voy a tratar de hacer un breve resumen de algunas de las principales líneas de investigación que se mantienen en este momento en la Universidad del País Vasco en torno a los cannabinoides. Sobre todo, para poner un poco en contexto, nuestra universidad es una universidad generalista en la que participan un número aproximado de 44.000 estudiantes, 80% de ellos de posgrado y otro 17% de máster y doctorado, 1.200 personal, digamos, contratado, de investigador en formación, predoctorales y postdoctorales, y unos 4.400 personales de docencia e investigación, de los cuales más del 90% de ellos son doctores. Y es una universidad principalmente investigadora, es decir, la Universidad del País Vasco genera más de un 60% de toda la investigación que se realiza en Euskadi. Es decir, eso da un poco idea de cuál es nuestra aportación real a la investigación, no solo en cannabis, sino a la investigación general del País Vasco. Tenemos en este momento más de 290 grupos de investigación reconocidos, se defienden 6 tesis doctorales a la semana como media, de ellas más de la mitad internacionales, publicamos más de 35 artículos semanales y el 50%, más del 50% de las publicaciones son en revistas, digamos, de alto impacto recogidas en el World of Science o en Scopus. Además, tenemos también en 2023 145 patentes y 379 patentes solicitadas en los últimos 5 años, 27 tecnologías objeto de licencia en 2023 y 90 en los últimos años. Y durante el año pasado desarrollamos más de 1.300 contratos de colaboración en I+D+I con diferentes agentes externos, empresas, que generaron más de 12,6 millones de euros. Por tanto, vemos que somos una universidad con una importante apuesta por la investigación, la innovación y el desarrollo, muy unida también a la colaboración con agentes externos. Y dentro de este contexto, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que en este momento se generan en la Universidad del País Vasco en relación a los cannabinoides? Como os comentaba, y dado que tenemos un tiempo muy limitado, voy a centrarme sobre todo en aquellas líneas de investigación relacionadas más al cannabis medicinal, a la utilización terapéutica de los cannabinoides. Pero es cierto que dentro de la universidad también tenemos otros grupos que desarrollan investigaciones multidisciplinares en relación al cannabis en ámbitos tan extensos como el derecho, la ética o la economía relacionada también con el cannabis y sus diferentes productos. Pero, como os decía, dado lo escaso del tiempo que tenemos, voy a centrarme sobre todo en aquellas líneas principales de investigación que podemos recalcar en relación con los cannabinoides y, sobre todo, con su utilización también, en muchos casos, terapéutica. Y voy a centrarme en los principales grupos de investigación que trabajan en este campo. El primero de ellos es el Grupo de Investigación IBEA, todos ellos son grupos de investigación consolidados, reconocidos por el Gobierno vasco. Este es un grupo de investigación e innovación principalmente en analítica y ya sobre cuestiones más concretas, pero luego la charla de Aitor será, digamos, más explícita en esos temas. Pero un poco por comentar cuáles son las principales líneas de investigación, vemos que ellos trabajan como grupo de analítica en la determinación de los diferentes quimotipos, la evaluación de cannabinoides, terpenos y diferentes componentes de las diferentes plantas de cannabis, de las diferentes variedades que se generan. También son capaces de detectar, y es una de las metodologías que han desarrollado en los últimos años, cannabinoides y sus metabolitos en diferentes matrices biológicas humanas, tanto sangre, orina, cerebro, lo que nos permite también utilizar este tipo de medidas principalmente en muestras de pacientes para ver posibles alteraciones
relacionadas con diferentes patologías que se producen en humanos y, por tanto, nos permiten también avanzar en descubrir cuáles son las alteraciones relacionadas con el sistema endocannabinoide que existen en diferentes enfermedades y permitir, como luego veremos también, avanzar en la utilización de compuestos para tratar de compensar estas enfermedades. Y, en tercer lugar, también, ellos también tienen una línea desarrollada principalmente en generar nuevos tipos de vehículos, podríamos decir, para la administración y la utilización de cannabinoides. En estas líneas, como veis, que son dirigidas principalmente por Néstor Echevarría y por Aresachu Sobiaga, a la que tenemos aquí, y que, como veréis luego, más tarde, Aitor Villate ya os explicará de manera más concreta cuáles son algunos de los trabajos que realizan. El siguiente grupo que trabaja principalmente en la relación de los cannabinoides y del cannabis medicinal con diferentes patologías es mi propio grupo, el Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología, que también, digamos, nos centramos en tres grandes líneas. Por una parte, trabajamos en la caracterización farmacológica de nuevos compuestos cannabinoides y también en el estudio de cuáles son los efectos farmacológicos y fisiológicos que producen no solo los cannabinoides sintéticos de nueva generación, sino también los diferentes componentes de la planta del cannabis. Desde el THC, inicialmente aislado, como sabéis, en los años 60, hasta CBD, cannabidiol y todo el resto de cannabinoides que se han ido aislando posteriormente. También otra de las líneas en las que trabajamos, como un grupo que somos de farmacología, es en el estudio concreto de cuál es el mecanismo de acción de los diferentes cannabinoides, cómo funcionan, cómo afectan el funcionamiento, en nuestro caso, del cuerpo humano. Es básico para saber cómo pueden ser de utilidad terapéutica, saber cómo actúan en el cuerpo humano y también saber cuál es la distribución de sus propias dianas, es decir, de los receptores cannabinoides a lo largo del cuerpo humano y, en nuestro caso, especialmente a nivel de las diferentes regiones cerebrales. Cómo se distribuyen y cuáles son las zonas en las que va a tener más efecto los diferentes cannabinoides y, sobre todo, cómo afectan a nuestro organismo. Y unido a ello, el objetivo final es tratar de ver cuáles son las alteraciones que se producen en relación con el sistema endocannabinoide dentro de diferentes patologías humanas y cuál es la posibilidad de utilizar cannabinoides de manera terapéutica para compensar o solucionar estos problemas. Así veis que trabajamos en líneas como alteraciones del sistema endocannabinoide en tumores, como los gliomas cerebrales, en patología mental, depresión, esquizofrenia, estrés, y también, en algunos casos, en el efecto que pueden tener compuestos como el cannabidiol para prevenir alteraciones neurológicas como pueden ser los ictus, las hemorragias cerebrales, en relación con patologías mentales como son también la depresión o los trastornos afectivos. Unido a esto también, en algunos casos hemos colaborado con otro grupo del Departamento de Biología Celular, dirigido por el doctor Daniel Alonso Alconada, que trabaja en tratar de buscar cuál es la posible utilidad de los cannabinoides, el cannabidiol, el THC, para prevenir principalmente las lesiones isquémicas que se producen a nivel cerebral y también las encefalopatías isquémicas que se pueden producir tanto en pacientes adultos, como consecuencia, por ejemplo, de una hemorragia, de un ictus, como también en recién nacidos. Como sabéis, uno de los graves problemas de las complicaciones durante el parto es que se puede generar una hipoxia cerebral que genere patología grave en el recién nacido que comprometa incluso su desarrollo normal. Y una de las líneas de trabajo en el que actúa este grupo es el tratar de ver cómo la aplicación de cannabidiol o de otros cannabinoides puede ser capaz de prevenir esos efectos hipóxicos que aparecen en los recién nacidos y cómo puede ayudar a evitar que se generen daños irreversibles en esos casos de hipoxia fetal. Esto se realiza también
en colaboración con diferentes grupos de neonatología de los hospitales vascos. También existen diferentes grupos que trabajan en buscar posibles aplicaciones de los cannabinoides en patologías neurológicas, más relacionadas sobre todo con las células gliales del cerebro, tanto patologías como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la epilepsia o el Parkinson. Todo ello asociado a un posible papel, a buscar cuáles son los mecanismos que serían responsables del papel neuroprotector que en algunos ensayos preclínicos se ha visto que producen diferentes cannabinoides. También existen algunos grupos que trabajan al mismo tiempo en tratar de buscar cuál es el mecanismo por el cual algunos cannabinoides pueden tener un cierto efecto terapéutico que pueda ser de utilidad en el tratamiento de patologías tumorales. Como hemos comentado antes, nuestro grupo trabaja sobre todo más en la prevención de gliomas, glioblastomas multiformes, que como saben es el tumor, uno de los tumores más agresivos a nivel humano, con una supervivencia media de 12-14 meses y en el que la mayoría de los tratamientos que se utilizan actualmente no son efectivos y en el que algunos estudios preclínicos y algunos estudios clínicos han demostrado que, por ejemplo, el cannabidiol podía tener un cierto efecto alargando la vida de esos pacientes. Y estos grupos que también trabajan en otro tipo de tumores como son los neuroblastomas humanos, que también suelen tener una evolución, un pronóstico bastante malo. Y aparte directamente de lo que son las enfermedades, también existe, por último, un grupo que trabaja en el papel de los cannabinoides, pero más que en una patología, en un proceso fisiológico. El grupo que inicialmente lideró Ekaitz Aguirregoitia y que hoy lidera principalmente Estíbaliz Olavarrieta, que es una investigadora postdoctoral de nuestro grupo de investigación y que trata de analizar cuál es el papel de los cannabinoides en la fertilidad. Es decir, cómo la utilización de diferentes cannabinoides, THC, cannabidiol, pueden afectar la viabilidad de los embriones, cómo pueden afectar los procesos de fertilidad y cómo pueden ser de utilidad para ayudar a aquellas personas que tienen problemas de fertilidad y que recurren a clínicas o diferentes tratamientos para potenciar esa fertilidad. Esto es un poco en resumen, un resumen muy rápido de las principales líneas de investigación que mantenemos en la Universidad del País Vasco, en relación sobre todo con el potencial medicinal del cannabis y esperamos, obviamente, que en colaboración con el Cannabis Hub y con diferentes agentes podamos avanzar cada día más en liderar el estudio de este tipo de investigaciones cuyo objetivo final es ayudar a los pacientes y a las pacientes a poder tratar patologías, dolencias que en la mayoría de los casos hoy tienen tratamientos que no dan respuesta total a sus patologías o en la mayoría de los casos que ni siquiera son eficaces ni eficientes. El objetivo es tratar de ver hasta qué punto los componentes del cannabis pueden ser de utilidad para aliviar el sufrimiento de estos pacientes, de estas pacientes. Eskerrik asko.